tenemos que también hacer referencia a las grandes plataformas de comunicación y de redes sociales, que Instagram, Twitter y demás. Mm. Creo que publicaste hace unas semanas, hace unos meses, un post que hacía referencia a que una ONG americana bueno, digamos que tiene relaciones con Instagram de forma de que si existe contenido explícito o de contenido sexual, por ejemplo, de menores, está autorizada para comunicar a Instagram ese contenido y que después pues realicen las actuaciones Mm. correspondientes en el país donde suceden esos delitos. Entonces, ¿qué importancia tiene que las grandes plataformas puedan tener conciencia y en sus términos y condiciones establezcan que en el caso de que ellos puedan ver algún contenido que no se ajuste a la normativa legal de cada país, pueda denunciarlo a organizaciones para que ellos puedan comunicar para que se incoen los procedimientos penales correspondientes? La verdad que esta sentencia fue bastante interesante. La mayoría de los casos de pornografía infantil llegan así, ¿no? Porque, claro, es que si no es imposible, ¿no? Llegar a todo. Entonces, esa sentencia dijo que lo que ellos pretendían es que esa primera comunicación fuese nula y con la teoría de los frutos, del fruto del árbol envenenado, entendida mal, pero bueno, querían que ya todo fuera nulo, ¿no? Y lo que viene a decir esa sentencia es que esa primera comunicación no fue nula porque el usuario acepta entre los términos y condiciones que la plataforma, como compartas contenido pornográfico, lo va a reportar. Tú lo aceptas entre todas las condiciones, ¿no? Se podría decir si eso es una cláusula a lo mejor abusiva, pero yo entiendo que no, porque estás haciendo algo claramente ilegal, que menos que lo reporten. Luego eso dio origen a una investigación, se inició una investigación y ya se pidieron los correspondientes mandamientos judiciales para el IP, entrada y registro, o sea, ya luego todo eso se judicializó. Entonces yo creo que ahí tienen una importante labor. La verdad que ellos están muy concienciados por distintos convenios en los casos esos de pornografía infantil, en otros no tanto. Al final, una plataforma, una red social, gana más cuanto menos información de los usuarios, si no los usuarios al final se acaban yendo a otra, eso es cristalino, ellos nunca van a querer aportar datos, o sea, ellos son empresas. Entonces, pero sí que es verdad que por diversos convenios internacionales muy, claro, están muy concienciados con el tema de pornografía infantil y así nos llegan la mayoría porque lo reportan ellos. Entonces, me pareció esa sentencia muy interesante, pues primero porque decía que eso no era nulo y luego porque que todo el mundo, si tiene la gran idea de compartir pornografía infantil, que sepan que las redes sociales van a reportarlos y les van a pillar. O sea, eso me pareció doblemente positivo difundir esa sentencia por ese doble motivo. Y no, además, sí, es impresionante la cantidad de pornografía infantil que fluctúa en Internet, ¿no? O sea, me acuerdo que en mi época con estos hilos de Gmail a veces llegaban contenido de pornografía infantil de manera inexplicable. Después, como decidas acceder a la Deep Web a través de Tor, etcétera, lo que más vas a ver son enlaces de pornografía infantil. O sea, es impresionante el mercado de este delito que hay, ¿no? Y a mí me surge una duda, la Fiscalía Española como tal, ¿qué relación tiene con las grandes plataformas como puede ser Facebook o como puede ser WhatsApp? Que yo sepa, vamos, no lo sé, que yo sepa no hay un acuerdo. En todo caso, nosotros somos los que estamos en la especialidad, estamos dentro de una red, pero hay un fiscal de sala con fiscales adjuntos y ellos son los que llevan, bueno, ese tipo de relaciones y yo la verdad que lo desconozco, que yo sepa, no hay ningún acuerdo ni nada similar y no sé si para asuntos más complejos tratan eh, de manera, no lo sé, es que la verdad que lo desconozco, porque eso ya te digo, lo llevan lo que es el fiscal de sala, que es como el jefe de la especialidad, y los que tiene adjuntos que están en la Fiscalía General, por decirlo de alguna manera. Pero que yo conozca no hay acuerdo, pero ya digo que la verdad que lo desconozco. Si nosotros en cualquier caso quisiéramos cualquier cosa de alguna compañía, tenemos que pedir a través del juez. O sea, nosotros no le pedimos información directamente a ninguna plataforma, lo realizamos judicial, vamos, a través del juez. Pero son accesibles esas plataformas, es decir, a ser tan grandes corporaciones, sí, por decirlo de algún modo,
¿suelen colaborar o son reticentes? Pues la verdad que no, ya digo, hombre, cuando tienen cuando la policía judici o sea, quiero decir, cuando el juez les dice, sí, lo que pasa es que se escudan, con que no tienen aquí sede, entonces muchas veces tienes que hacer comisión rogatoria a otro país, lo cual dificulta normalmente, claro, dificulta sí, sí, a esos hay que hacer comisiones rogatorias, en el caso de estas compañías, pero bueno, son así. Al final es lo que digo, ellos luego obviamente cuando tienen la resolución la cumplen, ¿no? Pero ellos cuanto más protejan los datos, mejor negocio tienen porque si no pierden los usuarios. Y bueno, ya en eso mencionaron, ¿no? Hacer un poco mención a todo lo que es la regulación europea en protección de datos, ¿no? Que parte de un concepto básico que es precisamente el consentimiento, ¿no? Que los usuarios consientan para que se usan sus datos. Y precisamente este caso que comentabas, Escarlata, parte un poco de esa idea, ¿no? De que si tú al final precisamente aceptaste en los términos de manera clara que dabas el consentimiento para que esos datos, esa información en ese supuesto pudiera ser usado de la manera que se usó, pues en principio no hay problema, ¿no? Pero es cierto que también en estos tiempos de pandemia no solo han llevado a fiscales como tú, como es tu caso, o a abogados, o bueno, los que estamos en el mundillo del derecho, ¿no? No nos ha llevado solamente al medio digital, sino que también mucha gente que se dedica a los delitos, ¿no? Por medios informáticos ha brincado y ha pasado esa barrera, ¿no? Que es la barrera digital. De hecho, te lo pregunto porque ahora yo todo el tiempo estoy leyendo, no sé si es que tengan algún motivo, pero me la paso leyendo de estafas por internet, nuevos mecanismos para robar contraseñas y claves por internet. De hecho, hace poco salió una nueva regulación europea en materia de seguridad de bancos, la PSD2, me parece que es el nombre, que es el tema de la doble verificación de las transacciones. Bueno, quería preguntarte cómo tú ves un poco este alocado panorama en el que estamos ahora, de que todo el mundo te quiere estafar de alguna manera u otra, o si crees que más bien se usa el término estafa a la ligera, a nivel informático. No, es verdad que no, es verdad que ha habido una proliferación en el confinamiento, y ya la venía viendo, de estafas y nuevas formas de defraudar. A mí me han llegado correos electrónicos de correos, no has recogido un paquete, mete aquí las claves. Y es verdad que eso sí que vamos, lo he visto, lo he vivido, pero eso no se ha traducido todavía en causas que nos hayan llegado. Imagino que irán llegando, pero es verdad que ha estado ocurriendo y muchas veces en esos casos es muy complicado llegar al autor, porque si son medianamente, que tampoco hace falta mucho para conseguirlo, si han repetido IPs de un lado para otro, es luego muy complicado que se les localice. Hay muchísima impunidad en los delitos cometidos por medios telemáticos y en estas estafas, etcétera. Muchas veces son cantidades pequeñas, de manera inferior a 400 euros son delitos leves y prácticamente no se hace investigación. O sea, se hace, pero no vas a pedir una comisión rogatoria a Facebook por un delito leve. Y además es que Facebook, Estados Unidos no te la va a aceptar. Entonces, salvo casos pornografía infantil, cosas así, sí, pero por un delito leve no. Entonces, el grado de impunidad es muy, muy, muy alto. Pero es que además, si al final incluso te condenaran, hay una multa, ¿no? En el caso de delito leve de estafa. O sea, que es que incluso la multa te puede compensar. Entonces, para si es que te pillan. Entonces es verdad que ahí hay una impunidad importante. Van aumentando, pero yo luego en el juzgado veo los que han podido identificar al autor, si no ni siquiera, bueno, sería un sobreseimiento, no vamos a hacer más. Entonces eso nos ha traducido en lo que yo veo en mi ejercicio, pero desde luego lo veo en el mundo, vamos, y me ha pasado varias veces. Cada vez llegan más mensajes de ese tipo y hay que tener más cuidado y copian mejor las web, ¿no? De bancos o de sitios, y la verdad que a mí me salvó lo que has dicho de la doble verificación, porque con lo del paquete de correos le estaba poniendo, decía que tenía que pagar algo, y como la verdad que mucha gente manda cosas y más en el confinamiento, ya no sabía si lo había recogido o no. Entonces, precisamente cuando ya la había metido, no me llegó la verificación del banco, y eso me salvó, gracias a Dios. O sea que en ese sentido,
Sí, esas cosas van funcionando, pero estoy segura que a mucha otra gente le han engañado y a veces cuando son, yo qué sé, 30 euros, no pones ni denuncia. Ay, madre, Jesús. No, mentira, pero te imaginas. No, hay muchas veces 3 en las horas que después. la urgencia o la Chico, necesidad de conseguir el producto, pues a veces te pasa por algo. acabas de hablar de te un pa- término y dijiste urgencia. Y yo creo que esa es la clave de lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando estamos en una situación de estado de necesidad, bueno, de emergencia, como lo que se ha vivido en el último año y medio. Ujú. La urgencia lleva a que la gente sea más vulnerable a este tipo de delitos. La urgencia, quiero decir, necesitar algo rápido. Sí, la necesidad de dar una respuesta rápida Efectivamente, a una necesidad. también necesidades económicas, por supuesto. Sí. Llevan a este otro tipo de estafas de hazte millonario, gana 500 euros dándole clic a este enlace. Sí, Yo sí. qué sé, todo este tipo de cosas que uno ve en el día a día y que ciertamente hay que tener cuidado porque, por esto que estamos comentando, ¿no? Eso es. También la accesibilidad a Internet, sobre todo últimamente, ha dado pie a una serie de acosos entre personas que yo entiendo que la ciudadanía puede estar un poco desinformada al respecto. Existe lo que se denomina el stalking, que es como el acoso constante de una persona que hostiga, que comunica, que persigue a través de las redes sociales a otra, que le impide realizar su vida cotidiana de forma normal. A mí me gustaría saber acerca de la interpretación de este tipo de acoso, si se dan unas características o unas causas muy restrictivas, es decir, muy estrictas, o una interpretación muy estricta del tipo. Sí, y si la ciudadanía digamos, está desinformada acerca de que existen ciertas actitudes que pueden ser delito, pueden ser constitutivas de delito. Sí, este delito denominado de stalking, que es el 172 ter, se introdujo con una reforma del Código Penal de 2015 y efectivamente incluye esa actividad persistente y reiterada que no solamente puede ser a través de medios telemáticos, eso es una de las opciones, también puede ser persiguiendo físicamente, ¿no? Y realizando otro tipo de cosas. Y bueno, pues los requisitos es eso, que sea reiterada y que suponga una alteración en la vida del perjudicado. No son especialmente estrictos los requisitos una vez que sea esa actividad con cierta persistencia, pero ha dicho la jurisprudencia que no hay establecido un mínimo de tiempo, ¿no? Sí que tiene que ser al menos unas semanas, depende también de la intensidad, ¿no? Pues a lo mejor 30 o 100 llamadas cada día durante 5 días ya lo podría constituir. Y esa alteración en la vida también se interpreta de manera bastante amplia, ¿no? En el sentido, bueno, sí he tenido que cambiar a lo mejor de teléfono, miedo a salir, no poder dormir, y esos hechos efectivamente son constitutivos de delito porque se introdujo la reforma, porque es que en sí mismos no encajaban bien en ningún tipo delictivo, porque no había una amenaza. Si ahora hay una amenaza dentro de todo eso, estaría tanto el delito de stalking como la amenaza, ¿no? Pero antes, si no había amenaza, si no había otra cosa, era difícil encajarlo en un sitio, ¿no? Y por eso se introdujo este precepto, que tiene una modalidad también interesante. Sí, perdón. Poco de retardo y a veces es un poquito difícil cuadrar. ¿Y cómo se puede demostrar que una persona no puede dormir a costa de este acoso? ¿Cómo se demuestra que una persona no puede salir a la calle? Hombre, la declaración, de eso yo tengo un hilo, bueno, y hay muchas sentencias. La declaración para que sirva de prueba de cargo necesita una serie de requisitos, ¿no? Que haya ausencia de incredibilidad, que no haya motivos para decir eso, para denunciar, que tenga algún tipo de corroboración periférica, que sea persistente y si se dan esos requisitos y se le cree en lo que está contando, también en principio se le cree cuando dice pues que ha tenido ese insomnio, pesadillas, a veces se puede aportar algún informe médico pues de alguna crisis de ansiedad, pero no es estrictamente necesario que haya informes médicos. Se le puede otorgar credibilidad si concurren el resto de requisitos. A mí me surgen sobre todo preguntas en cuanto al futuro de estos delitos, ¿no? Porque estamos viendo cada vez que, tal cual como están tomando la trascendencia los medios informáticos en nuestra vida, o incluso lo que se puede llegar a hacer a través de medios informáticos o instrumentos electrónicos, los delitos se pueden ver incrementando. Por ejemplo, a mí se me ocurre, que no sé si como tal es un delito informático, una impresora 3D, si se tiene un modelo de un arma de fuego, podría replicar algún componente que le falte un arma desactivada y podría tener un arma de fuego una persona. Es decir, o... no, es que creo que ya se ha visto. Creo que ya se ha visto en Estados Unidos, donde se venden armas desactivadas
y el componente se le replica en un modelo 3D, el componente que le falta, y tienes un arma activa. O, por ejemplo, en el caso, no sé si podría constituir agravante de disfraz, por ejemplo, hacer una página de scam de la policía, es decir, hacerse pasar por policía en Internet con una página como si fuera oficial y pedir datos a las personas a través de esta página. O sea, me preocupan sobre todo los retos. Eso no, sí, ya entiendo que hay muchas, sí, que hay muchos retos, efectivamente. Estos delitos siempre suponen retos y que los operadores jurídicos nos vayamos adaptando. No, en principio agravante de disfraz no es, ese es el engaño que se utiliza porque sería una estafa. O sea, eso no es el agravante, sino es el engaño No, que permite la estafa. La agravante de disfraz es la que te pongas tú, porque si no, vamos, no sé, habría que plantearlo, pero ya se desvincula completamente del agravante. Y luego lo de replicar el componente, si eso es una modificación de un arma que no estaría permitido, que es un supuesto dentro de los delitos de tráfico de armas, etcétera, que está contemplado. O sea, quedaría igual como si hubiese hecho esa modificación o ese componente, si es con la impresora 3D o de otra manera, que sí que sería constitutivo de delito. Pero es verdad que hay que irse adaptando porque a veces el operador jurídico no entiende bien lo que se está planteando, etcétera, porque no todo el mundo tiene un dominio ni siquiera básico del tema o del entorno informático, pero es verdad que supone estar continuamente adaptándonos y en continua formación, ¿no? Y reciclaje. Y eso la verdad que los fiscales lo solemos hacer porque, bueno, estamos eso en la especialidad, tenemos jornadas, tenemos cursos y normalmente hay de todo, pero normalmente solemos estar al día o lo intentamos. ¿de Fiscalía se ha planteado ya la duda de cómo va a ser el tratamiento de las inteligencias artificiales? ¿O es un tema que todavía no ha llegado al ámbito penal? Yo creo que de esto hay libros, de hecho Moisés, mm, de hecho de esto hay libros, Moisés Barrio ha escrito algunos que están muy bien, yo os lo recomiendo, pero yo creo, vamos, por los últimos cursos y esos que hemos hecho, no recuerdo ponencias de ese tipo, ni hemos tenido ningún supuesto. Todavía, bueno, no sé si a lo mejor no me quiero precipitar porque hay mucha gente y a lo mejor ha habido algún curso concreto, alguien ha publicado algo, pero que yo tenga conocimiento, no. No está entre las prioridades de preocupación en vía penal por ahora. Como siempre nosotros llegamos, bueno, es que la vía penal siempre va por detrás, ¿no? Cuando se ha cometido el delito. Entonces ya cuando esto ya esté en marcha, seguro que ya estaremos mirándolo, ¿no? Va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante volver a tomar esta entrevista cuando ya llegue ese momento, que creo que no va a pasar demasiado tiempo. Pero a mí dentro de la fiscalía hay un cambio que me parecería esencial y que la verdad que eso no se suele mencionar tanto por los compañeros, y es que tuviésemos, aparte de más fiscales, ¿no? Pero yo lo que cambiaría es que tuviéramos personal de apoyo y fuera personal de apoyo real. Ahora mismo tenemos lo que se denominan los funcionarios, que bueno, hacen una labor que está muy bien, pero básicamente es dar entrada y salida a los procedimientos, ¿no? Entran del juzgado y te lo dan, tú lo sacas y lo mandan al juzgado, que encima ahora es digitalmente, ¿no? Donde yo estoy. Yo echo de menos que ocurre en todos los países, menos en España, vamos, los que yo he podido estudiar y mirar, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, eh, y Portugal, y no ocurre en España y también en un despacho de abogados, es que tú tengas una estructura con apoyos, ¿no? Con un personal que te pueda hacer labor, hombre, de menor grado, ¿no? Tú lo diriges, pero como en un despacho de abogados hay un socio, hay un asociado, hay un junior, cada uno como se denomine, pero trabajan en equipo y alguien te hace el trabajo, no que tengas que hacer absolutamente todo tú solo. Ningún cuerpo, los abogados del Estado también lo tienen, ningún cuerpo de élite como es la Fiscalía, como se tiene que considerar la Fiscalía, trabaja sin ningún personal de apoyo. Eso es una locura. Nos provoca que tengamos que hacer muchísimo trabajo que no es jurídico, que nos quita muchísimo tiempo de dedicarnos a lo importante. Y no es porque yo me crea mejor que nadie y que no pueda hacer algo, si es que es una manera de trabajar ineficiente. Nadie lo hace así, es una locura. Entonces yo creo que si pudiera meter algún cambio, hay muchísimos, ¿no? Pero yo estoy muy en lo del personal de apoyo real que nos pudiera ayudar, y como digo, que existen otros países, que no me estoy inventando la pólvora. De hecho, lo hablábamos con Nando del real reto en la justicia en España no es una reforma de aquí, una reforma de allá, sino
poner medios, poner los medios necesarios para que tanto fiscales como jueces puedan llevar a cabo sus actuaciones de una manera más eficaz, evitar, porque al final, si tenemos en cuenta una justicia lenta, no es una justicia justa. Llega a destiempo, llega cuando el daño a veces es agravado, cuando las pruebas ya no existen, y esto son cosas que de verdad volvemos a reiterar en otra entrevista, en este caso con una fiscal, en este caso tú, Escarlata, que se necesitan más medios en la administración de justicia porque ese es, creo yo que es la reforma principal que tiene que tener esta administración. Sí, eso está claro, eso lo reiteramos todos los que trabajamos en justicia, pero el hecho es que, vamos, no sé si cambiará, pero no aumentan los medios, la justicia no es algo prioritario tampoco para los ciudadanos, no da especialmente votos. Sin embargo, yo creo que atrae, vamos, no es que lo crea yo, atrae inversión extranjera que un sistema judicial de un país funcione, entre otras cosas. O sea, no solamente es un gasto, pero es cierto que no se invierte y además hay una gestión bastante ineficiente, en mi opinión, ya de los recursos que hay. O sea, no es ya que lo que digo, no es solamente que no se invierta, sino que a veces pues no se gestiona tampoco bien los medios que hay. Entonces es una cuestión compleja la que hay en la administración de justicia. Yo espero que cambie, pero no lo sé, porque yo en el tiempo que llevo no veo que aumente esa, ni mucho menos esa inversión ni esa eficiencia. Entonces ya veremos a ver. Sí, yo creo que comparto eso. Y bueno, no solo por eso, porque yo creo que es una inversión. Por poner un ejemplo, el Producto Interno Bruto del Reino Unido, el 3% eran servicios jurídicos. Ahora con todo el tema del Brexit ha quedado en Europa una vacante para un Estado que quisiera gentilmente poner sus tribunales a ir un poquito más rápido, inyectándole un dinero inicial para poder adquirir parte de ese protagonismo que tenía Reino Unido a nivel internacional, ¿no? En la resolución de conflictos, para que fuera una sede jurídica internacional a donde poder ir a litigar, y eso deja dinero en un Estado. Quiero decir, o sea, esto también visto desde un punto de vista de que puede convenirle a quien esté ahora haciendo las leyes tomar un camino distinto al que se ha tomado de cara a la justicia, ¿no? Pero bueno, ya que esto es mucho pedir, esperemos bueno, que poco a poco la gente se dé cuenta que la justicia no hay que esperar al último minuto para cambiarla como la salud, sino que cuando de verdad la necesitamos, ahí es que nos damos cuenta lo mal que estamos, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, hay que anticiparnos. Yo creo que si la pandemia algo ha debido enseñarnos es a mirar un poco a futuro y a saber que hoy las cosas están bien, pero mañana pueden que no lo estén y tenemos que estar preparados para esos días malos, ¿no? Yo te tenía una pregunta en cuanto a cómo ves el tema de ahorita la reforma que se propone de que la fiscalía instruya. ¿Lo ves como algo bueno, como algo malo o como algo simplemente que no va a tener demasiada importancia? De eso es que os oigo con retardo y por eso entro antes de que terminéis de decir la frase. Disculpad que os he interrumpido la pregunta. Yo he participado en algunas conferencias y he escrito algún artículo, y la verdad que siempre digo lo mismo y lo voy a resumir muy fácilmente y muy corto. Yo le veo ventajas, creo que, como habéis dicho, una justicia lenta no es justicia. Creo que se dotaría de mayor agilidad y rapidez, ¿no? y eficiencia en los procedimientos penales. No porque los jueces instruyan mal, pero bueno, básicamente por varios motivos. En primer lugar, porque nosotros estamos especializados por materias en derecho penal y bueno, las materias son complicadas, ¿no? O sea, quiero decir, derecho penal tiene muchas cosas que tienen una complejidad, de manera que si estamos especializados en delitos contra el medio ambiente, que son complicadísimos, yo no lo llevo esa especialidad y es que no tengo ni idea, entre comillas, no voy a mentir. Cuando ya conoces, has hecho muchos, de manera más rápida sabes qué diligencias tienes que pedir, cuáles necesitas, etcétera. Lo que se denomina la minuta, que es lo que se hace al principio, lo haces mucho más ágil y más eficiente. Pero es que además nosotros intervenimos en todas las fases del procedimiento, lo cual a mí personalmente me ha hecho ser mejor en cada una de ellas, puesto que yendo a juicio he visto que necesitaba cosas que solamente estando en instrucción no lo veía, o en la ejecución, o estando en la ejecución, por ejemplo. Entonces todo esto nosotros lo tenemos frente a los jueces. Además, ellos se quedarían en una posición de verdadera
independencia respecto de las partes y no actuarían ese rol de ir instruyendo, de ir acusando un poco, que es el que pueden tener durante la instrucción. Además, nosotros buscamos la verdad, consignamos lo que pueda beneficiar al investigado y también lo que le pueda perjudicar. Muchísimas veces pedimos el archivo de las actuaciones porque no hay prueba, ¿no? Entonces no hay que tener una desconfianza sobre ese Ministerio Fiscal. Tenemos además una actuación unificada a lo largo de todo el territorio nacional, puesto que seguimos las mismas pautas, es decir, por tales hechos, el fiscal te va a acusar en tal sitio, en tal otro y en tal otro. Si no hubiera esas pautas, que son nuestras instrucciones, circulares y consultas, en Sevilla lo mismo, por unos hechos no te acusan, en Barcelona sí y en otro sitio no. Obviamente no me refiero a un homicidio, pero hay cosas que son más susceptibles de duda o de interpretación, de manera que habría una actuación mucho más coordinada. ¿Cuál es el problema? El problema es los medios otra vez, o sea, ahora mismo no podemos, el problema de verdad, objetivo, son los medios. No podemos ahora asumir ninguna instrucción porque no tenemos oficina, no tenemos funcionarios, no tenemos ni sitio porque compartimos despacho en muchas ocasiones. Entonces, claro, le van a poner una vacatio legis tremenda, porque es que si no invierten, esto no se puede hacer y no van a invertir. Básicamente, ojalá que me equivoque, pero en principio no van a invertir. Entonces, bueno, si al día de mañana se hace, se ponen medios o hacen trasvase de jueces, no sé lo que tienen pensado, pues yo creo que puede ser positivo de cara al procedimiento. Habrá que verlo. Nosotros ya llevamos desde el año 2000 siendo fiscales instructores en las causas de menores de edad. O sea, no es, no, y vamos, funciona perfectamente. No hay ningún inconveniente. Entonces yo lo veo positivo, pero si no va acompañado de esa reforma integral, porque es que es un cambio de paradigma que es lo que nos toca. Hay muchos países en el entorno y yo lo veo, creo que puede estar bien. Si no va acompañado de esa inversión y esa reforma, esto no va a tener ninguna virtualidad. Entonces, a ver si lo vemos. Lo llevan diciendo mucho tiempo. Lo único que podemos esperar es que el legislador haga bien su trabajo, que legisle bien y que esa reforma venga acompañada, pues eso, de una dotación de medios sustancial. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo, queremos finalizar la entrevista y lo único que podemos hacer, Escarlata, es agradecerte que estés aquí con nosotros. Recordamos tus redes sociales, aunque lo más probable es que no lo necesites, pero bueno, porque eres conocida, Scar_GM en Twitter, donde divulgas tu contenido jurídico todos los días, prácticamente hasta los domingos. De hecho, estamos grabando esto por la mañana. A las 7 de la mañana estabas despierta, que estaba diciendo, madre mía de mi vida. Así que, bueno, básicamente queríamos agradecer tu presencia en nuestro podcast. Recordamos los nuestros, porque Sí. hace falta, ¿no? En todo caso, podcast en Instagram y en Facebook. En todo caso, en nuestras plataformas donde nos vais a escuchar y ver, en YouTube y en Spotify. Y todo caso, podcast en Twitter, donde también escribimos cosillas, menos, pero también las escribimos. Entonces, pues nada, queríamos reiterar nuestro agradecimiento a tu presencia aquí y esperemos que no sea la última vez, ¿no? No, eso seguro. También os doy yo las gracias y os agradezco la labor que hacéis tan interesante también de divulgación del derecho, y igual con cargo al tiempo libre, porque al final es como lo hacemos. Entonces, por lo menos, ya que no está pagado, que esté agradecido y yo os lo agradezco. Me ha sido un placer. Totalmente. Gracias, Escarlata. Y bueno, decir que cada vez que hablo con un fiscal me pienso si debo seguir por el camino de la abogacía. A este paso, pues capaz termino Juan se tomando el camino de acuesta, la oposición. después de cada entrevista se acuesta en plan teniendo dudas sustancialmente existenciales. Sí, la verdad que sí, no lo voy a negar, pero bueno. Bueno, Carlato, un placer y muchas gracias por estar el día de hoy. Un placer, igualmente. Bye Que bye. tengáis buen día. Hasta luego. chao.